Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que seguro va a generar un montón de debate y emoción entre todos ustedes. Hablamos de Hande y Kerem. Sí, nuestra pareja favorita, o al menos una de las más comentadas, parece que está al borde de una reconciliación. Los rumores están que arden, y hoy vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, analizar las pistas y, por qué no, especular un poquito sobre qué nos depara el futuro para ellos. Antes de empezar con toda esta montaña rusa de información, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles todo este contenido que tanto nos apasiona. Y si les gusta lo que ven, no olviden darle un buen like, que eso nos motiva muchísimo. Ahora sí, vamos al lío. Los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido sinónimo de romance, talento y, seamos sinceros, también de un poquito de drama en el mundo del espectáculo turco. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Su relación, que comenzó como un secreto a voces, pronto se hizo oficial, y vivimos una época dorada donde compartían cada vez más momentos juntos, llenando nuestras redes sociales de instantáneas adorables y mensajes llenos de amor. Parecían la pareja perfecta, aquella de cuento de hadas que todos soñamos con ver triunfar. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, la presión mediática, los compromisos profesionales y, quizás, diferencias personales, los llevaron a tomar caminos separados. El anuncio de su ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos por mucho, mucho tiempo. Durante un tiempo todo fue silencio, y los rumores sobre las causas de su separación se multiplicaron, alimentando aún más la curiosidad del público. Se hablaba de distanciamiento por motivos profesionales, de que sus agendas eran incompatibles, e incluso de que la relación había llegado a su fin de forma amigable pero definitiva. Pero la vida, y sobre todo el mundo del espectáculo, nos enseña que a veces los finales no son tan finales como parecen. Y es aquí donde entran los nuevos rumores, los que nos hacen soñar de nuevo con una posible reconciliación entre Hande y Kerem. En las últimas semanas han sido varios los avistamientos y las señales que apuntan a que esta expareja podría estar dándose una segunda oportunidad. Y ojo que no hablamos de simples coincidencias, sino de una serie de eventos que, hilados, forman un cuadro bastante sugerente. Para empezar, los hemos visto, aunque sea de forma separada, en los mismos lugares. Para muchos esto puede sonar trivial, pero cuando se trata de dos celebridades que intentan mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, el que sus caminos se crucen en destinos turísticos o eventos sociales similares ya es motivo de atención. Por ejemplo, ambos han sido vistos recientemente disfrutando de estancias en la costa mediterránea, especialmente en Bodrum. Y aunque podrían estar allí por proyectos de trabajo o vacaciones individuales, los fans más observadores han notado ciertas similitudes en las fechas y en los tipos de actividades que podrían estar realizando. Pero lo que realmente ha encendido la chispa de la reconciliación son las interacciones en redes sociales. Si bien al principio de su separación, las interacciones públicas se volvieron casi nulas, ahora hemos notado un ligero, pero significativo, cambio. Mensajes sutiles, likes a publicaciones antiguas, e incluso algún comentario efímero que ha sido rápidamente eliminado, pero no lo suficientemente rápido como para que el ojo avizor de los fans no lo detectara. Se trata de gestos pequeños, sí, pero en el universo de las celebridades, donde cada like y cada comentario puede ser interpretado de mil maneras, estos son suficientes para iniciar la especulación. Además, hay fuentes cercanas a la pareja, o al menos supuestas fuentes, que han comenzado a filtrar información. Hablamos de declaraciones anónimas a medios de comunicación, que sugieren que Hande y Kerem han estado en contacto, que han estado hablando y, lo que es más importante, que han estado considerando la posibilidad de retomar su relación. Estas fuentes hablan de un enfriamiento de las cosas, de tiempo para reflexionar, y de que quizás ambos se han dado cuenta de lo que perdieron. Se menciona que la madurez que ambos han ganado durante este tiempo separados les ha permitido ver las cosas desde otra perspectiva. Un punto clave que se resalta es que a pesar de la separación, siempre ha existido un respeto mutuo y un cariño genuino entre ellos. A diferencia de otras rupturas que terminan en conflictos públicos, la de Hande y Kerem fue relativamente discreta.
Nunca hubo declaraciones hirientes o acusaciones públicas. Esto para muchos es un indicador de que el vínculo entre ellos no se rompió del todo, y que la puerta a una posible reconciliación siempre estuvo entreabierta. Otro detalle que no podemos pasar por alto son los cambios en sus vidas profesionales. Ambos han estado inmersos en proyectos individuales, pero se rumorea que algunos de estos proyectos, o futuros compromisos, podrían llevarlos a coincidir nuevamente. Y cuando dos personas talentosas y con una conexión tan palpable se encuentran en el mismo entorno laboral, las posibilidades de que esa vieja chispa se reavive son, bueno, altas. Los fans, por supuesto, están divididos. Por un lado, están los románticos empedernidos, aquellos que vivieron su historia de amor en las redes sociales y que claman por un final feliz. Estos seguidores están emocionados, analizando cada detalle, compartiendo teorías y llenando los comentarios de mensajes de apoyo y esperanza. Para ellos, Hande y Kerem son la pareja ideal y merecen estar juntos. Por otro lado, hay quienes son más escépticos. Entienden que la vida de las celebridades es compleja, que las apariencias pueden engañar y que los rumores a menudo son solo eso, rumores. Estos fans prefieren esperar a que haya una confirmación oficial, si es que llega, antes de dejarse llevar por la emoción. Pero seamos honestos, ¿quién no se emociona un poquito con la idea de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Su historia tiene todos los ingredientes de un guión de película romántica: el encuentro mágico en un set de rodaje, el amor que florece, los desafíos de la fama, la separación dolorosa y ahora, la posibilidad de un renacer. Es el tipo de narrativa que nos atrapa y nos hace creer en el amor. Vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de esta supuesta reconciliación. Podría ser que ambos se han dado cuenta de que la intensidad de su conexión era difícil de replicar. Cuando encuentras a alguien con quien la química es tan natural, con quien puedes ser tú mismo, y con quien compartes sueños y aspiraciones, es natural que extrañes esa conexión cuando se pierde. También es posible que los años de separación les hayan dado una perspectiva diferente. Quizás al principio de su relación, la juventud y la intensidad de la fama jugaron un papel importante. Ahora, con más experiencia vital y profesional, podrían estar buscando una conexión más madura y estable. Otra teoría es que simple y llanamente se extrañan. El amor no siempre desaparece de la noche a la mañana, y a veces el tiempo y la distancia solo sirven para reafirmar lo importante que era esa persona en tu vida. Los mensajes sutiles, los likes, los avistamientos, son pequeñas señales de que el cariño y la atracción pueden seguir latentes. Sin embargo, es crucial recordar que hasta el momento, no hay nada confirmado oficialmente. Todo lo que tenemos son rumores, pistas, y la esperanza de sus miles de fans. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus giros inesperados, y lo que hoy parece un rumor fuerte, mañana podría desmentirse por completo. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro? Si Hande y Kerem realmente están considerando una reconciliación, ¿qué podemos esperar? Podríamos verlos juntos en eventos públicos, quizás en alguna sesión de fotos romántica, e incluso, quién sabe, volviendo a trabajar juntos en algún proyecto futuro. Sería sin duda una noticia que haría temblar las redes sociales y emocionaría a millones de personas. Lo que sí está claro es que la noticia de su posible reconciliación ha generado un revuelo tremendo. Los foros de fans, las redes sociales, los medios de comunicación, todos están hablando de ello. Es un recordatorio de la fuerte conexión que Hande y Kerem lograron establecer con su público. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha tocado a muchas personas. En resumen, los rumores sobre Hande y Kerem cerca de reconciliarse han tomado fuerza gracias a una serie de avistamientos coincidentes, interacciones sutiles en redes sociales y presuntas filtraciones de fuentes cercanas. Si bien no hay confirmación oficial, la esperanza de sus seguidores está más viva que nunca. La posibilidad de que esta carismática pareja se dé una segunda oportunidad ha encendido la ilusión de muchos, quienes recuerdan con cariño su tiempo juntos y sueñan con un nuevo capítulo feliz para ellos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. Ha sido un viaje lleno de emoción y especulación, ¿verdad? Pero esa es la magia de estas historias, que nos permiten soñar y mantenernos a la expectativa. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué pistas les parecen más convincentes? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.